Distintas reacciones han causado las declaraciones del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil, quien señaló que la migración había detenido el crecimiento económico y desarrollo del país en el último tiempo. Vamos a conversar sobre esto con la directora del Servicio Jesuita a Migrantes, Macarena Rodríguez. ¿Qué tal, Macarena? Buenos días. Hola, Frecia, buenos días. Bueno, primero quiero comenzar con eso, con la reacción que han tenido desde el Servicio Jesuita, que algo se refirieron a estas declaraciones de Juan Sutil. ¿Qué le parece la polémica o la controversia que generaron? Mira, creo que hay dos cosas importantes de señalar. Primero, que estas reacciones o el intentar justificar o fundamentar determinadas situaciones que ocurren en la economía o en las realidades sociales de los países como consecuencia de los flujos migratorios es algo que es habitual. Si miramos en Europa, por ejemplo, la crisis del 2011 en España, se atribuyó gran parte de la crisis a precisamente la población migrante. Esto no es un fenómeno aislado. Ocurre en distintas situaciones. Lamentablemente lo observamos, por ejemplo, cuando se dice que el uso de los beneficios sociales o cuando se dice que la criminalidad, y lo que es importante aquí, al igual que en las últimas declaraciones, es ir a la fuente, es ir a los datos, porque son los datos los que nos van a permitir poder confrontar estas declaraciones, ¿ya? Y no quedarnos solo en una mirada aparente, que muchas veces es más bien una apreciación personal, sino que aquí lo que hay que hacer es mirar las cifras. Y en eso, afortunadamente, Frecia, tenemos en el último tiempo importantes estudios elaborados por distintos, desde el Centro de Estudios Públicos, el informe de política monetaria del Banco Central, el informe de la Comisión Nacional de Productividad, un informe que sacó la Fundación Avina en conjunto con el Servicio Jesuita Migrante sobre el impacto de la población migrante en el mercado laboral y las arcas fiscales, y hace una revisión desde el año 2010 hasta el año 2019. Y todos estos documentos nos permiten refutar evidentemente esta afirmación de manera súper categórica. No hay duda, y el análisis de varios de estos instrumentos señalan que el aporte de la migración a las arcas fiscales netas es más de 4.000 millones de dólares. Y que el gasto, por su parte, es muchísimo menor. Los migrantes hacen menos uso de beneficios fiscales, los migrantes hacen, en el estudio del CEP, por ejemplo, se demuestra cómo ellos van menos a la salud que los nacionales, por lo tanto el gasto del país es menor y hay un aporte muy significativo a la economía. Entonces, cuando se dice la baja de la productividad, puede deberse a esto. La verdad es que si uno mira, la baja de la productividad es algo que tiene en Chile desde hace más de 15 años y que en realidad lo que hace la población migrante es aportar, es dinamizar la economía. No hay, por ejemplo, tampoco evidencia que pueda acreditar que hay una baja, ¿Macarena?, en los sueldos, como algunos sostienen. Sí, Frecia. Sí, eso, bueno, respecto a la productividad, y eso va quedando claro, relativamente claro con estos datos en mano y después de las últimas encuestas incluso conocidas, pero hay un gran porcentaje también de migrantes que no están en buenas condiciones, que hay un tema de vivienda por sobre todo, y que ahí se van sumando también a las malas condiciones de vivienda que hay a nivel nacional también, con chilenos, ¿no?, que tienen un porcentaje del casi 10% sin una vivienda digna. ¿Qué pasa o qué no se ha hecho bien respecto a esa situación también? Porque no todo es productividad de parte de los migrantes, y eso lo sabemos. Así es, Frecia, por supuesto. Yo creo que hay un tema en el que este es un buen minuto para hacerse cargo, y que tiene que ver con la irregularidad migratoria. La irregularidad migratoria, el no permitirle a los migrantes contar con una visa, contar con un permiso de trabajo, le hace muy mal a los migrantes porque los perpetúa en un círculo de informalidad, de abuso, ¿verdad? Pero también le hace muy mal al Estado. El Estado deja de percibir aquello que podría percibir con una migración regular. Y eso es lo que han tenido en cuenta otros países, precisamente cuando establecen programas de regularización. Lo está haciendo hoy día el presidente Biden, lo hizo en su minuto el presidente Obama, lo está haciendo hoy día Colombia, cuando entrega una regularidad migratoria a la población venezolana. Lo que quiero decir, creo que hay que mirar buenos ejemplos.
la irregularidad o el taparse un ojo y decir no, no queremos esto, no, por lo tanto no existe, no nos sirve. Lo que tenemos que hacer es enfrentar. La migración tiene, por supuesto, desafíos importantísimos para los países, pero también es una oportunidad, trae diversidad, enseña resiliencia y sobre todo en términos económicos, si es que nos vamos a esa esfera, ¿verdad? Hay que mirar la regularidad migratoria como una oportunidad para los países. Y la ley de migración que fue recientemente aprobada, después de tanto tiempo de discutirla en el Congreso y después de tanto tiempo además que teníamos una misma ley de los años 70 con un contexto muy distinto a lo que se vivía en ese tiempo. ¿Ha sido un avance o tiene reparos también con esta iniciativa? Bueno, yo creo que la ley de migración tiene, por supuesto, avances muy significativos y que nosotros desde el Servicio Jesuita Migrante valoramos muchísimo: la creación de un Servicio Nacional de Migración, una Política Nacional de Migración, un Consejo de Política Migratoria como un consejo asesor. Sin duda, son todos avances muy importantes en lo que tú señalas, en esta modernización de nuestra normativa de migración. ¿Qué ocurre respecto de la irregularidad migratoria en particular? Las decisiones van a depender mucho de las resoluciones administrativas que se adopten. Hasta ahora hemos visto nuevamente esta negación, este taparse un ojo respecto a la irregularidad migratoria. Cuando nosotros cerramos la frontera y cuando solo permitimos cauces que en la práctica no operan, vamos a generar migración irregular. Y te insisto, creo que eso es tremendamente dañino. Entonces, creo que la ley trae las herramientas para poder hacer un análisis y poder otorgar, por ejemplo, visados en el extranjero que efectivamente se condigan con la realidad que tenemos en la región. Si nosotros pretendemos solo enfocarnos en el capital humano avanzado, ¿verdad?, en aquellos que pertenecen o que estudiaron en las 200 mejores universidades del mundo, que por supuesto está muy bien porque Chile necesita de esa migración muy preparada, pero también es cierto que necesitamos y tenemos que mirar cuál es la realidad regional y también encauzar, y cuando digo encauzar significa eso, otorgar permisos que estén acordes a la realidad que nosotros vivimos como región. Tenemos importantes desafíos una vez que esta ley empiece a regir, que va a ser cuando se dicte el reglamento. Hoy día tenemos un proceso de regularización en marcha que no considera por primera vez a la población que ha ingresado de manera irregular. Claro, ahora ha disminuido, Macarena, disculpe, el tema del ingreso, ¿no? Ahora, también me imagino influenciado por el cierre de fronteras y por estos procesos de expulsión desde el año pasado. Bueno, efectivamente el cierre de fronteras es una medida sanitaria hoy día, ¿verdad? Claro. De orden sanitario, pero que efectivamente produce una disminución muy importante, pero también tenemos un aumento de la migración por pasos no habilitados. Y eso nuevamente nos hace a nosotros hacer la pregunta, es decir, ¿qué vamos a hacer cuando hemos dicho, ¿verdad?, que esta es una población que está en una situación particularmente difícil y luego cuando llegan al país le cerramos la puerta? Es una realidad compleja. Me parece que hay que mirar, insisto, lo que están haciendo otros países al respecto de regularizar sus ingresos más que realizar esta expulsión y este cierre, ¿verdad?, este portazo que les damos, que por lo demás además tiene bastantes vicios de irregularidades y de normas ahí que están abiertamente incumplidas. Bien, Macarena Rodríguez, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Frecia, que tenga un buen día. Buena semana.